Hola a todas y todos. Pues este es el segundo vídeo que preparo sobre la práctica de química analítica de determinación espectrofotométrica de fenoles. En este vídeo, en comparación con el primer vídeo anterior, el cual pueden acceder a él visitando aquí este link que les está apareciendo arriba, en este vídeo está un poco más enfocado hacia el desarrollo de la parte experimental de toda esta práctica. ¿Por qué? Porque en él he incluido imágenes ilustrativas del desarrollo experimental de esta práctica de laboratorio, con fotos que han sido tomadas en nuestros laboratorios durante la ejecución de esta práctica de química. El objetivo de estos vídeos es facilitar la máxima comprensión de nuestros estudiantes y conseguir que nuestros estudiantes lleguen a nuestros laboratorios con la máxima preparación para que puedan obtener la máxima nota en el desempeño de esta práctica. Pero también en este vídeo les he querido mantener toda la parte de los fundamentos básicos de la técnica de espectrofotometría ultravioleta visible o espectroscopía ultravioleta visible, que ya, como les he comentado, aparecía ya en este primer vídeo que les estoy comentando. ¿Por qué? Porque me parece una técnica muy útil y muy común en cualquier laboratorio, no solo para la cuantificación de un analito en una matriz determinada, sino también como una herramienta auxiliar para la caracterización de la estructura de muchos compuestos químicos. Veamos entonces de qué se trata este vídeo sobre la práctica de laboratorio de determinación espectrofotométrica de fenoles. Otra de las prácticas de laboratorio que realizaremos será la determinación espectrofotométrica de fenoles. Empecemos por definir qué son los fenoles. Los fenoles son compuestos orgánicos aromáticos que se caracterizan por tener uno o varios grupos hidroxilos unidos directamente al anillo aromático. Recordemos que llamamos anillo aromático a la estructura del benceno. Las propiedades de cada uno de estos compuestos químicos dependen de la naturaleza y de la posición de los grupos sustituidos en el anillo de benceno. Los fenoles se encuentran en la naturaleza tanto en forma de compuestos naturales como el alquitrán de hulla y en plantas como la corteza del sauce, tomillo, anís, el clavo o como producto de la actividad agrícola e industrial del hombre. Los fenoles también son producidos y excretados por los animales y el hombre. La mayoría de los fenoles que hay en la naturaleza son de origen sintético, propiciado por la intervención de la actividad del hombre. Veamos primero por qué es importante determinar fenoles en aguas. Los fenoles son tóxicos, corrosivos y persisten en el medio ambiente. Cuando alcanzan las aguas naturales, provocan daños a los organismos acuáticos como bacterias, moluscos, peces, así como también pueden provocar daños en el hombre cuando se absorben por la piel y las mucosas, afectando órganos como hígado y riñones. Debido a los efectos tóxicos de los fenoles, existen regulaciones de los límites permisibles en el medio ambiente, por ejemplo, en cuanto a su vertimiento en aguas, aires, suelos y su exposición ocupacional. Por lo tanto, la liberación al medio ambiente de fenoles, como por ejemplo sus niveles en aguas superficiales, se encuentra regulada. Y las normas son revisadas cada cierto tiempo por las agencias reguladoras con la tendencia a ser cada vez más estrictas. Por lo tanto, es importante conocer y monitorear la concentración de fenoles en el medio ambiente. Hablemos ahora un poco de la espectroscopía o espectrofotometría ultravioleta visible. Esta técnica se utiliza para caracterizar compuestos químicos a través de la identificación de algunos grupos funcionales en las moléculas y también para cuantificar o determinar la concentración de un compuesto en disolución.
Se suele hablar de espectroscopía cuando la técnica se emplea en la caracterización estructural de grupos funcionales de un compuesto y de espectrofotometría cuando se utiliza para detectar y cuantificar un compuesto en disolución. La espectroscopía se fundamenta en la capacidad que tienen las moléculas de absorber radiaciones electromagnéticas en las regiones del espectro de luz, ultravioleta cercano, visible e infrarrojo cercano. Vean en este diagrama un esquema del espectro de luz en el que trabaja la espectroscopía ultravioleta visible. La mayoría de los espectrofotómetros modernos tienen lámparas de luz que emiten en la región de absorción molecular entre los 200 y 900 nanómetros de longitud de onda, y en el caso de los colorímetros, que como su nombre lo indica, solo cubren el área correspondiente al espectro visible. La radiación absorbida por las moléculas desde esta región del espectro provoca transiciones electrónicas que pueden ser cuantificadas. Al absorber radiación electromagnética de una frecuencia correcta, los electrones de valencia son promovidos a estados excitados de energía mayor. Para que ocurra absorción, la energía del haz de luz que incide sobre la molécula ha de ser igual a la diferencia energética entre los niveles de energía. Y como sabemos, la energía de las radiaciones electromagnéticas es igual a la constante de Planck por la frecuencia de la radiación. A su vez, la frecuencia de la radiación es el inverso de la longitud de onda por la velocidad de la luz al vacío. Las longitudes de onda de las radiaciones que una molécula puede absorber y la eficiencia con la que se absorben dependen de la estructura atómica y de las condiciones del medio, pH, temperatura, fuerza iónica, constante dieléctrica, por lo que dicha técnica constituye un valioso instrumento para la determinación y caracterización de moléculas. Hablemos un poco de dos magnitudes básicas en la espectrofotometría ultravioleta visible, la absorbancia y la transmitancia. Cuando un haz de radiación con determinada longitud de onda atraviesa una disolución conteniendo un analito absorbente o cromóforo, la intensidad del haz incidente I sub 0 es atenuada debido a que el compuesto absorberá una parte de la radiación incidente I sub A y dejará pasar el resto de radiación I sub T, lo cual está esquematizado en la figura. La intensidad absorbida es igual a la intensidad inicial menos la intensidad de luz transmitida. La parte de la radiación inicial que traspasa la muestra es denominada transmitancia. Por lo tanto, la transmitancia tiene por fórmula el cociente de la intensidad transmitida y la intensidad inicial incidente y se suele expresar en %, por eso se multiplica por 100%. La transmitancia está relacionada con la absorbancia a través de la siguiente fórmula. La relación entre el % de transmitancia y la absorbancia no es lineal, pero asume una relación logarítmica inversa, como se ve en esta ecuación. La transmitancia nos da una medida física de la relación de la intensidad de luz incidente y la luz transmitida al atravesar la muestra. La absorbancia es un concepto más relacionado con la muestra, puesto que nos indica la cantidad de luz absorbida por el cromóforo o especie absorbente que compone la muestra, lo cual está relacionado linealmente con la concentración de la especie absorbente según la ley de Lambert-Beer, siendo Epsilon coeficiente de absortividad molar o coeficiente de extinción molar, y se expresa en litro sobre mol por centímetro. L es el camino óptico que viene siendo la longitud de la cubeta y se expresa siempre en centímetros. C es la concentración molar de la especie absorbente y se expresa en mol por litros.
y A, que es la absorbancia, es adimensional. La absorbancia de una solución es directamente proporcional a su concentración. A mayor número de moléculas, mayor interacción de la luz con ellas. También depende de la distancia que recorre la luz por la solución, ya que a igual concentración, cuanto mayor distancia recorre la luz por la muestra, más moléculas se encontrará. Y por último, la absorbancia depende del coeficiente de extinción molar que es específico de cada cromóforo. Es importante destacar que la ley de Lambert-Beer se cumple para soluciones diluidas, ya que para valores de concentraciones altos, los fenómenos de dispersión de la luz, agregación de moléculas, cambios del medio, etc., comienzan a ganar importancia. Instrumental para la medición de la absorbancia de luz, el espectrofotómetro. El equipo empleado para medir la absorción de la luz en las moléculas se llama espectrofotómetro. En ocasiones, cuando estos equipos solo permiten medir absorciones de luz en el espectro visible, se les llama colorímetros. En la figura se esquematiza la forma más sencilla y la instrumentación básica imprescindible en un espectrofotómetro. La luz blanca de un foco fuente de energía radiante, como una lámpara de deuterio y tungsteno, es difractada en una red de difracción y descompuesta en regiones en un prisma, y monocromatizada al pasar por un monocromador para obtener la longitud de onda que se desea, la cual se hace incidir a través de la cubeta que contiene la muestra. El haz de luz transmitido se detecta en un detector de luz que cuenta con un amplificador convertidor de las señales luminosas en señales eléctricas. Por último, se tiene un registrador o sistema de lectura de datos. Actualmente este instrumental se ha modernizado y desarrollado mucho para ganar en sensibilidad y satisfacer las distintas necesidades de análisis, presentando múltiples diseños, en especial con la incorporación de ordenadores para el análisis de datos. Existen espectrofotómetros de doble haz donde el blanco y la muestra se miden simultáneamente y espectrofotómetros multianálisis como para el análisis de placas lisas. Por último, les he colocado un modelo de cubetas de cuarzo, aunque pueden ser de vidrio o plástico transparente. Para medir en el espectro ultravioleta se deben usar las de cuarzo o sílice fundido porque el vidrio no transmite la región ultravioleta. Ahora ya sabemos cuáles son los compuestos orgánicos llamados fenoles, sabemos los fundamentos teóricos de la espectroscopía de absorción y un poco acerca del instrumental para medirla, el espectrofotómetro. Adentrémonos entonces en lo que realizaremos en nuestra práctica de laboratorio. Como bien dice el título de esta práctica, vamos a determinar fenoles y lo haremos a través de un método espectrofotométrico. Para ello, los fenoles se harán reaccionar con la 4-aminoantipirina para formar el compuesto coloreado de antipirina, que es un cromóforo que presenta un coeficiente de extinción molar elevado y se puede determinar a la longitud de onda de 460 más menos 10 nanómetros. La reacción entre la 4-aminoantipirina y el fenol ocurre a pH básico y en presencia del hexacianoferrato de potasio como catalizador. Los fenoles se oxidan con hexacianoferrato de potasio para formar quinonas y seguidamente se produce una adición nucleofílica por parte de la amina de la 4-aminoantipirina sobre el grupo carbonilo de la quinona para formar la correspondiente imina. Lo que se forma es un compuesto de color rojizo de antipirina que absorbe en las condiciones de nuestra práctica a unos 460 nanómetros. Como vemos, un método eficaz y sencillo para determinar fenoles es a través de la detección del compuesto coloreado de antipirina, que es el cromóforo absorbente de luz que hace posible esta técnica espectrofotométrica.
En esta reacción química, la concentración de fenoles va a ser igual a la concentración del compuesto coloreado de antipirina resultante, el cual se va a determinar por espectrofotometría. Pero, ¿por qué es necesario transformar los fenoles en un compuesto coloreado para su determinación espectrofotométrica? Porque sencillamente los fenoles por sí mismos no tienen un buen coeficiente de absorción molar, como para hacer sensible esta determinación. Y por otra parte, la región de absorción de los fenoles se encuentra en el ultravioleta, la cual no es una buena zona para cuantificar porque interfieren otras especies, porque en esta región absorben la mayoría de los compuestos. El procedimiento que vamos a seguir es el siguiente. Lo primero que haremos será la preparación de las soluciones patrones de fenoles para la curva de calibración. Prepararemos disoluciones estándares de fenoles de concentraciones exactamente conocidas, las cuales se someterán por el mismo proceso de tratamiento de la muestra y al final se les medirá la absorbancia en el espectrofotómetro. Posteriormente vamos a convertir los fenoles en el compuesto coloreado de antipirina al cual se le determinará su concentración por absorción de luz medida en el espectrofotómetro. Tanto los patrones como la muestra problema se someterán a la reacción química con la 4-aminoantipirina para convertir los fenoles al compuesto coloreado al que se le medirá la absorbancia. Hago hincapié una vez más en que lo que vamos a realizar es una determinación indirecta de fenoles a través de la cuantificación de su producto de reacción con la 4-aminoantipirina. Esto es posible porque se trata de una reacción única, irreversible y con estequiometría bien definida 1,1. Luego realizaremos la extracción del compuesto coloreado de antipirina de la fase acuosa de la reacción hacia la fase orgánica, con el disolvente de cloroformo o diclorometano. Este paso es primordial porque así dejamos atrás en la fase acuosa todos los residuos de la reacción y otros compuestos presentes en la muestra de partida que puedan interferir en la determinación. Posteriormente vamos a determinar la longitud de onda de trabajo empleando la solución patrón de mayor concentración en fenol y en consecuencia del compuesto coloreado. Para ello primero hacemos cero con el blanco en el equipo y posteriormente medimos la solución patrón en cada longitud de onda. Cada vez que hacemos el cambio manual de longitud de onda volvemos a hacer cero en el equipo. Empezaremos en 440 nanómetros e iremos ascendiendo de 5 en 5 nanómetros hasta llegar a 470 nanómetros. El mayor valor de absorbancia medido, ese será nuestra longitud de onda de trabajo. Una vez determinada nuestra longitud de onda de trabajo, la colocamos en el espectrofotómetro y procedemos a medir los patrones comenzando del menos concentrado al más concentrado. Durante las mediciones, la cubeta se ha de ambientar bien unas 3 veces con la solución patrón a medir en cuestión. Una vez que tenemos los valores de absorbancia correspondiente para cada concentración de solución patrón de fenol, construimos la curva de calibración. Por último, realizamos la interpolación del valor de absorbancia obtenido para la muestra problema y determinamos la concentración de fenol en nuestra muestra problema. Pues entonces, nuestro primer paso será la preparación de las disoluciones patrones de fenoles para la curva de calibración. Vamos a preparar una curva de calibración con disoluciones acuosas de fenoles con concentración conocida. Dichas disoluciones serán nuestros patrones para diferentes concentraciones de fenol. Para ello, vamos a partir de un stock concentrado de 1000 ppm que ya estará preparado en el laboratorio y a partir de ese stock concentrado de 1000 ppm, los estudiantes prepararán un segundo stock diluido de 10 ppm, utilizando una pipeta aforada
extraemos 5 mililitros del stock de 1000 ppm y lo llevamos a un volumétrico de 500 mililitros y enrasamos con agua destilada para obtener este segundo stock de 10 ppm. A partir de este segundo stock de 10 ppm de fenol, vamos a preparar 4 disoluciones más diluidas usando una bureta y enrasando posteriormente con agua destilada. Descargaremos dentro de un volumétrico de 100 mililitros los volúmenes correspondientes para luego de enrasar con agua destilada obtener las concentraciones de 0,4, 0,7, 1 y 1,3 ppm. Y por supuesto necesitaremos un blanco que sería nuestra concentración cero de fenol que solo tendría agua destilada. El profesor asignará a cada estudiante uno de estos dos grupos de patrones a preparar para la curva de calibración. Recordemos que vamos a distribuir dos muestras de dos diferentes concentraciones de fenoles y por lo tanto los estudiantes prepararán diferentes concentraciones de patrones para la curva de calibración. Aquí vemos una imagen del stock de 10 ppm de fenol en volumétrico de 500 mililitros, que se prepara a partir del stock concentrado que nos proporcionarán en el laboratorio de 1000 ppm de fenol. Y también se observa cómo debería quedar la preparación de las disoluciones patrones. Para, por ejemplo, la curva de calibración número 1 de 0.4, 0.7, 1 y 1.3 ppm de concentración de fenol. Por supuesto, la concentración de 0 ppm, que sería el agua destilada que usaremos como blanco analítico, pues no hace falta prepararla. La reacción química para la transformación del fenol al compuesto de color rojizo de antipirina, al cual le vamos a medir la absorción, se hará en un embudo de extracción para ganar en tiempo. Colocaremos 6 embudos de extracción en sus respectivos soportes y los identificaremos. Y en el último embudo vamos a colocar la muestra. Añadimos entonces con pipeta aforada de 50 mililitros los patrones de fenoles en cada uno de estos embudos y en el último embudo añadimos 50 mililitros pero de la muestra problema. Luego adicionamos la mezcla reactiva en este mismo orden. 10 mililitros de amoníaco 0.5 molar, 10 mililitros de tapón fosfato, 2 mililitros de la 4-amina antipirina, 2 mililitros de la solución de ferricianuro de potasio. Posteriormente agitamos el embudo y le damos de 3 a 5 minutos de tiempo de reacción para que ocurra la oxidación química de los fenoles a la correspondiente imina coloreada. Luego, adicionamos con pipeta aforada de 25 mililitros el disolvente cloroformo o de diclorometano a cada embudo y agitamos enérgicamente 3 veces abriendo entre agitación y agitación la llave para que salgan los gases. Aquí se está produciendo la extracción de la fase acuosa a la fase orgánica de cloroformo o de diclorometano del compuesto de imina colorido que ha formado el fenol con la 4-aminoantipirina. Recapitulemos esta parte utilizando fotografías tomadas durante la realización de esta práctica en el laboratorio. La reacción química que permite convertir los fenoles en el compuesto rojo carmelita de antipirina se realizará directamente en el embudo de extracción o de decantación, en aras de ganar en tiempo, puesto que esta es una práctica muy larga y que suele ser dificultosa para un estudiante de primer año. La figura representa la imagen de los embudos de decantación o de extracción, donde ya se han añadido los 50 mililitros de los 4 patrones de fenoles. En los dos embudos restantes, en uno colocamos 50 mililitros de agua destilada y en el otro 50 mililitros de la muestra problema a la cual le vamos a determinar la concentración de fenol. Recordemos que como se trata de un análisis cuantitativo,
vamos a transferir esos 50 mililitros de los patrones, el blanco y la muestra problema hacia los embudos con una pipeta aforada de 50 mililitros. Una vez teniendo en los embudos los 50 mililitros de los patrones, el blanco y la muestra problema, vamos a adicionar la mezcla reactiva de 10 mililitros de amoníaco 0.5 molar, 10 mililitros del buffer fosfato, 2 mililitros de la 4-amino antipirina y 2 mililitros de la solución de hexacianoferrato de potasio en este mismo orden. Posteriormente, agitamos el embudo y le damos de 3 a 5 minutos de tiempo de reacción para que ocurra la oxidación química de los fenoles a la correspondiente imina de color rojo carmelita. Estas figuras representan el momento justo después de la reacción química del fenol con la mezcla reactiva anterior en los embudos de decantación, donde está ya formada la imina de color rojo carmelita. Una vez que ha ocurrido la reacción de transformación de fenoles en los embudos debe aparecer un color rojizo correspondiente al nuevo compuesto de imina. Vean en las figuras cómo la intensidad del color aumenta con la concentración de fenol en los patrones y que la muestra desarrolla un color que corresponde con un valor intermedio de la concentración de la curva de calibración. Obviamente el blanco con solo agua destilada y la mezcla reactiva pues desarrolla el color de menor intensidad. El otro proceso sería la extracción del compuesto rojizo de imina de la fase acuosa hacia la fase orgánica con cloroformo o diclorometano. Para ello adicionamos 25 mililitros de cloroformo o diclorometano en los embudos y en esta imagen se observa claramente la separación de fases que ocurre. Puede apreciarse cómo el disolvente orgánico de cloroformo o de diclorometano, que en el momento de la adición es incoloro, pasa a la parte inferior del embudo porque es más denso que el agua. Después del proceso de extracción líquido-líquido, vemos cómo el color rojo carmelita se traslada hacia la parte inferior del embudo donde está el disolvente orgánico, indicando que la extracción del compuesto de imina formado a partir del fenol ha sido extraído de la fase acuosa a la fase orgánica. Luego nos queda la recolección y separación por decantación del compuesto de antipirina coloreado de rojo carmelita. Para ello colocamos en un vial limpio y seco debajo de los embudos. Le ponemos un embudo alemán con papel de filtro y encima lana de vidrio, más una espátula de sulfato de sodio anhidro. Esta filtración se hace para obtener un extracto completamente transparente, es decir, una disolución coloreada sin turbidez, mientras que el sulfato de sodio anhidro permite eliminar restos de aguas que se hayan podido arrastrar desde la fase acuosa hacia la fase orgánica. Una vez con el fenol transformado en el complejo de imina de antipirina y extraído hacia la fase orgánica, vamos a medir la absorbancia de estas disoluciones. Pero primero vamos a determinar la longitud de onda para la cual la absorbancia es máxima, es decir, vamos a determinar la longitud de onda de máxima absorbancia. Sabemos que el máximo está entre 400 y 500 nanómetros. Cogeremos una disolución del compuesto colorido y le vamos a determinar la longitud de onda donde la absorbancia es máxima. Conociendo la longitud de onda donde es más conveniente medir para obtener más sensibilidad, mediremos la absorbancia en ese punto de cada uno de los patrones y de la muestra problema. Con los valores de absorbancia y concentración de los patrones de fenoles, lo próximo es crear una curva de calibrado. Ajustamos los puntos por el método de los mínimos cuadrados y entonces interpolamos el valor de la absorción de la muestra problema para encontrar su correspondiente valor de concentración. Pues hasta aquí todo lo que les había preparado para esta práctica. Espero que la información les haya sido útil y por supuesto nos vemos en el laboratorio. Gracias.